Buenos días, tardes, noches o madrugadas, chicos y chicas. Espero que se encuentren súper bien. Recordarles que este es el curso de admisión a la UCR1. Esta es nuestra clase de razonamiento verbal y este curso es brindado por nuestra querida Academia Pitagórica. Ok, para empezar la clase de semana 10, vamos a iniciar con estas preguntas. Acordémonos que lo estamos realizando de forma que ustedes realizan las preguntas y luego ya vengo a decirles cuál es, ¿verdad? Es un contrarreloj, entonces recuerden que son 10 preguntas en este caso, tienen 20 minutos a más tardar, ¿ok? Yo las voy a ir pasando aquí, ustedes las pausan, las realizan y ya después vengo a darles las respuestas. Con las respuestas, acuérdense que si ustedes tienen la respuesta correcta y no ven necesidad de ver la explicación, pues van a ir adelantando el video, ¿verdad? Para verla del siguiente y así, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo pueden ver todo, aunque tengan correctas, que esta es la idea, ¿verdad? Que tengan muchas correctas, ojalá todas. Y si no, ¿verdad? Lo van adelantando, como ustedes quieran. Este video es suyo y ustedes pues lo manejan a su gusto. Entonces, voy a hacer aquí un poquito de silencio, seguramente se va a escuchar un poquito lo que hay en el fondo para pasárselas. Dejo unos segunditos por pregunta para que ustedes lo puedan pausar. Muy bien, chicas. Volvemos al inicio. Para mí han pasado unos segundos que les estaba pasando las preguntitas, pero para ustedes ya tienen que haber pasado varios minutos de realización. Entonces, bueno, primero entonces les digo una respuesta y luego ya explicamos para que si ustedes de una vez la tienen buena, pues puedan pasar a la siguiente. La respuesta de la primera, vamos a ver, es la B. Ya explico por qué. Dice, en relación con la familia de texto anterior, ¿verdad? Nos hablan de una familia en ese texto. ¿Cuál de las siguientes opciones se deduce con certeza? Acuérdense que se deduce es algo que yo pueda concluir y con certeza que yo esté 100% seguro, segura. Me dice, en la familia Rodríguez, la madre es más baja que el padre. ¿Sí? Entonces tenemos una mamá, digamos que de este tamaño, y un papá pues va a ser más alto, ¿verdad? Digamos que de este tamaño. En genética se sabe que la estatura de la descendencia, o sea, de sus hijos, de una especie será exactamente la mitad de la suma de las dos estaturas de sus progenitores. Ok, entonces digamos que si la mamá mide 10 y el papá mide 20, sumaríamos, como dice, vamos a ver, se me fue aquí, la mitad de la suma de las dos. Entonces sumaríamos esto más esto, nos daría igual 30 y lo vamos a dividir entre 2, entonces el hijo te mediría 15. Por darles, ¿verdad? Un dato, ¿verdad? Así como para hacerlo, digamos, como que matemáticamente, pero no es necesario, ¿verdad? Sabemos que si nos van a pedir la mitad de las dos estaturas, pues los hijos van a ser un poquito más altos que la mamá y un poquito más bajos que el papá. Entonces, la decía, la descendencia será más alta que su padre, no, ¿verdad? Va a ser más pequeña. La descendencia será más alta que su madre, sí, ¿verdad? La B. La C dice, la descendencia será tan alta como su padre, no, va a ser más pequeños. Y la D dice, la descendencia será tan baja como la madre, no, ¿verdad? Va a ser más altos. Muy bien, pasemos a la siguiente. La siguiente, la 2, me dice que la respuesta correcta también es la B. Dice, según el texto anterior, ¿qué indica el texto? ¿Qué indica? Es como, ¿qué es lo que me dice, verdad? Entonces yo tendría que buscar cuál de esas es una afirmación que tenga, como decir, sentido con el texto. Dice, no hay necesidad de leyes cuando el sabio gobierna. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que yo puedo ponerlo aquí como que es lo que habla y hacer una especie de resumen que yo entienda, ¿verdad? Que no hay leyes, ¿verdad? Si hay alguien sabio, ¿verdad? No hay leyes si hay sabio. ¿Okay? Entonces dice, los sabios crean las leyes. No, ¿verdad? Porque no las necesitan, dice que no hay.
El gobernante sabio no necesita leyes, correcto, ¿verdad? No hay leyes si hay alguien sabio. La C dice las leyes se necesitan para gobernar, no, no me dice eso el texto. Y la D me dice las leyes facilitan el gobierno del sabio, tampoco. Pasemos a la siguiente. Dice la 3 que la opción correcta es la A. Dice, según el texto anterior, se puede afirmar con certeza, acuérdense que igual es decir algo que sea correcto y que yo esté pues muy seguro. Que la palabra recoveco se define como la habilidad de, ok, si yo conozco qué es recoveco, es más sencillo, ¿verdad? Y si no, pues tengo que sacarla tomando en cuenta el contexto de lo que me está diciendo el texto. Dice entonces, ya ni los amigos se atreven a hablar con sinceridad y todo el mundo prefiere el silencio o el recoveco. Que prefieren como algo, ¿verdad? Como de quitarse, ¿verdad? Me habla de estar en silencio, que los amigos no se hablan de la verdad. O sea, si yo no conozco esa palabra, tengo que ir sacándolo por lo demás que está en el texto, ¿verdad? Dice antes que comprometerse o comprarse algún tipo de conflicto. ¿Okay? Entonces estás hablando como de una especie de quitarse de algo, como de quedarse, ¿verdad? Como dice en silencio. Entonces es como de no decir nada, no enfrentar, ¿verdad? Pues, ¿qué podría ser eso? Pues evadir, ¿verdad? Si yo no enfrento algo, lo estoy evadiendo. Enfrentar los problemas, no, ¿verdad? Porque me dice que más bien me quedo calladito, me hago para allá. Solucionar desacuerdos tampoco, y callar cuando es necesario tampoco, porque no me dice que sea cuando es necesario. O sea, sí me habla de preferir el silencio, pero no me dice cuando sea necesario, simplemente es de que me quedo calladito. Entonces, no. Aparte que, bueno, ya eso estaría con lo del silencio. ¿Verdad? Aquí lo que me importa es la palabra recover. Por cualquier cosa, si quisieran saber pues, el significado de esa palabra, recoveco es como escabullirse, como quitarse algo, ¿verdad? Como evadir, ¿verdad? Funciona bastante bien. Recoveco es eso, como que yo me esquineo, por decir así, o doy la vuelta, ¿verdad? O sea, no lo enfrento. Vamos con la 4, chicas. La 4 es un poquito más larga. Y la opción correcta, déjenme ver, era la C. Vamos a ver, dice, según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes ideas critica el autor? ¿Qué es muy importante? ¿Qué es lo que él critica? O sea, ¿qué es lo que él dice? Ay, eso está mal, ¿verdad? Esto como que no, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué me dice el texto. El quetzal, el caballo de mar, el pingüino emperador y el sapo partero tienen algo en común. El macho cumple un papel vital en la vida y crianza de sus hijos. Voy a resaltar eso, ¿verdad? Esas especies, ¿verdad? Dice que el macho cumple un papel vital en la vida y crianza de sus hijos. O sea, es un padre presente. Dice, estos son conceptos que contrarian a los seres humanos de mentalidad cerrada. Muy importante. Dice entonces que es contrario, contrario a los seres humanos de mentalidad cerrada. Muy importante, a los de mentalidad cerrada. No dice que a todos, ¿verdad? Sino a los de mentalidad cerrada. Dice quienes basan sus ideas en el orden lógico, entre comillas, ¿verdad? Que señala a las mujeres como responsables de la crianza de sus hijos, porque según ellos, o sea, eso es lo que ellos dicen que ese es el orden lógico, la naturaleza funciona así, pero lo ponen entre comillas porque no tiene sentido, ¿verdad? Ya vimos que hay seres en la naturaleza que no funcionan así, o sea, que como dice la mujer, ¿verdad? O la madre no es la responsable total, digamos, de la crianza de los niños, ¿verdad? O de los hijos. Entonces vamos a ver cuál puede ser, ¿verdad? Esa crítica que dice el autor. Prácticamente, ¿verdad? Si lo ponemos con nuestras palabras o queremos poner, digamos, como de qué es lo que me habla y yo hacer un tipo de resumen, lo que me está diciendo, ¿verdad? Es que hay personas que creen que es lógico que en la naturaleza funciona, que las mujeres sean responsables de la crianza de sus hijos, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso, ¿verdad? Me habla de que en la naturaleza ya vemos que no es así, ¿verdad? Que hay seres que el macho cumple ese papel vital, ¿verdad? O sea, está presente, es un papá presente. Entonces vamos a ver si la naturaleza determina las funciones biológicas de hombres y mujeres. No, eso no es lo que me está diciendo el texto, ni siquiera puede ser no solamente lo que me diga, sino que sea lo que él critica, ¿verdad? Y él critica como ese pensamiento de esas personas, ¿verdad? Esos que dice que tienen la mentalidad cerrada y que piensan que así es, pero no, ¿verdad? Dice, en ciertas especies de animales, el macho cumple un papel vital en la vida y crianza de sus hijos. Esto es cierto, eso está en el texto, pero eso no es lo que él critica. Él critica a estas personas que piensan así, ¿verdad? Entonces, ¿no? La 6 dice, según algunas personas, muy importante, algunas, ¿verdad? Acuérdense que son un grupo de personas de mentalidad cerrada, no son todas. Entonces, es muy importante que diga algunas, ¿verdad? Corresponde a las mujeres encargarse de la crianza de sus hijos, sí, ¿verdad? Hay personas, que es lo que está criticando el autor, que creen que las mujeres son las que tienen que encargarse, ¿verdad? Y pues eso es algo que es de los dos, ¿verdad? E inclusive para muchas culturas es algo familiar,
O sea, es algo que en lo que no solamente papá y mamá, sino que te digo, los que sean los tíos de las criaturas, las abuelas, inclusive amigas o vecinos, verán ciertas culturas, los que viven cerca y todos se encargan en comunidad de estar velando por las criaturas pequeñas, ¿verdad? Por los niños. Entonces, no solamente, ¿verdad? Tal vez aquí muy occidental, se cree que debe ser más que todo tal vez papá y mamá o papá y mamá y tal vez la abuela materna, a veces se tiene como mal visto, ¿verdad? A las abuelas paternas, ¿verdad? Que no se involucran o a veces los tíos no se involucran, o sea, como dejar nada más solos a papá y mamá, que es inclusive lo que me dice el texto, ¿verdad? Pero tampoco sería lo ideal, la crianza de niños, ¿verdad? Es algo que debe involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque los niños, inclusive ustedes que aún no están, o los que no estén, ¿verdad? Ya trabajando, que aún no son adultos, ¿verdad? Son presente y futuro de nuestras sociedades y de nuestra especie. Y pues todos deberíamos estar involucrados para que ustedes sean mejores personas, tengan mejores herramientas. Eso es uno de los pilares que tenemos en la academia y por eso pues también quería decírselos, ¿verdad? Y dejarles ahí también una reflexión para que hoy día y el día de mañana ustedes también cuiden y protejan a todos nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Dice la D, en la especie humana, o sea, aquí está diciendo que toda la especie humana, a diferencia de ciertos animales, el hombre va de su responsabilidad en la crianza de sus hijos, pero el texto no me dice que sea toda la especie humana, ¿verdad? Son algunos seres humanos. Entonces, por eso sería las. Eso es un texto para mucha reflexión. Ustedes ahí pueden seguir pensando y reflexionando en eso. Vamos entonces con las 5. Déjenme ver las 5. ¿Cuál era? 5, la respuesta es la B. Así que aquí hago, cuando paro un momentito para ver cuál respuesta es, hago una lectura rápida para ver cuál era. Dice, según el texto anterior, ¿cuál o cuáles? O sea, puede ser una, pueden ser dos. 3 no, porque no están las opciones. De las proposiciones, o sea, estas de aquí, 1, 2, 3, anteriores contienen una o más ideas inferidas en el texto mencionado. Ok, estoy pidiendo una inferencia, o sea, lo que esté ahí dicho, pero como con otras palabritas, ¿verdad? Casi el 95% de las veces, acuérdense, está dicho de forma implícita, pero no siempre. Ok, voy a leer el texto, voy a leer las proposiciones y vamos a ver. Dice los programas divertidos, entre comillas, muy importante, ¿verdad? Igual que en el texto anterior, esas comillas, ¿verdad? Las comillas me dice que no es algo como muy verdadero, ¿verdad? Dice, tiene mucho rating, ¿verdad? El rating es como que tiene mucha audiencia, ¿verdad? Y el rating es lo supremo, o sea, tener mucha audiencia es todas. Dice, no importa a costa de qué valor ni quién lo financia. O sea, eso es como que el rating, ¿verdad? Obviamente les va a dar dinero, ¿verdad? No importa qué es lo que hagan ahí. Eso es lo más importante porque les da dinero, ¿verdad? Esos son programas donde divertirse es degradar, donde todo se banaliza. Voy a resaltarles aquí, bueno, el rating, ¿verdad? Que es lo supremo, que esto que no importa el valor ni quién lo financia, ¿verdad? Vamos a ver dónde esto dice que es degradar, ¿verdad? Donde se banaliza, o sea, no se trata mal a otros. Como si habiendo perdido la capacidad para la grandeza, nos conformáramos con una comedia de baja calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de todo esto al final? Dice una comedia de baja calidad, porque hemos perdido, ¿qué? La capacidad para la grandeza. Es lo que me dice el texto. Ok, chicos. Vamos entonces a las proposiciones. Dice, los programas culturales tienen poca popularidad. Yo primero tengo que saber, ¿me hablan de programas culturales y cuál es la popularidad de ellos? No, ¿verdad? Entonces ahí yo descarto. Lo que me están hablando son de estos disque divertidos, pero que no son buenos, ¿verdad? Porque tratan mal a otros y son comedias de baja calidad. La 2 dice, las personas seleccionan el programa según el nivel de audiencia. Tampoco me dicen cómo las personas, ¿verdad? Seleccionen qué ver. Me dice que hay programas, ¿verdad? Que tienen mucho rating, pero no me dice cómo lo consiguieron, ¿verdad? Esto de seleccionar es la manera en la que ellos conseguirían, ¿verdad? Esa audiencia. Entonces tampoco. Y la 3 me dice, la oferta mediática, o sea, lo que hay en los medios, lo que se ve, tiende a la superficialidad. Y la superficialidad, ¿qué es? Una comedia o algo, ¿verdad? De baja calidad, algo que no es relevante. Por lo tanto, la 3 es la única correcta. Y en las opciones, la que tengo que medir que es la 3 es la B. Muy bien, chiquis. Recuerden que si hay dudas, me pueden escribir al WhatsApp. Vamos con la 6. Déjenme ver cuál es la correcta para decirles de una vez. La 6 es la correcta. De la 6, la C. Ok, me dice una idea que se infiere en el texto. Ya sabemos que inferir, ¿verdad? Es sacar una conclusión o algo que podamos deducir del texto. Dice, para entender algunos conceptos claves en la vida es importante reflexionar sobre qué es un superhéroe y si en la vida real existe.
Lo están preguntando, entonces, pues el mismo texto lo va a responder, ¿verdad? Dice, si tomamos en cuenta como principio de superhéroe del hecho de que siempre son personas cuyo aspecto físico es extraordinario, que voy a sacar aquí la característica que me dice, ¿verdad? Físico extraordinario. Llegaríamos a la conclusión de que solo se hallan en los filmes, ¿ok? Los superhéroes, entonces, de físico extraordinario solamente se hallan en los filmes. Los filmes son películas, ¿verdad? En cambio, eso es como así como por otro lado, ¿verdad? O tal vez sin embargo, ¿verdad? Si lo que consideramos es que son individuos con la intención de hacer el bien, entonces voy a presentar esta otra. Los otros tipos de superiores son los de hacer el bien y ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Entonces podríamos concluir que sí habitan entre nosotros. ¿Okay? Entonces serían superhéroes que sí habitan entre nosotros. Pues tenemos dos tipos, ¿verdad? Los que solamente se encuentran en los filmes, que son los de físico extraordinario, según lo que me dice el texto. Y los que habitan entre nosotros, que son los que hacen el bien y ayudan a los demás sin recibir nada a cambio. Vamos a ver qué me dice entonces las respuestas para ver qué puedo yo inferir de ahí, ¿verdad? Dice, los superhéroes necesitan reconocimiento social. No me dice que necesitan reconocimiento social. Dice que ellos lo hacen sin recibir nada a cambio, pero no dice que lo necesiten, ¿verdad? La B dice, las películas presentan a los superhéroes físicamente atractivos. Mucho cuidado aquí. El texto me dice, ¿verdad?, de físico extraordinario, pero no me dice que ese físico extraordinario sea atractivo. Entonces yo aquí de una vez descarto. Porque, por ejemplo, un físico extraordinario puede ser como este superhéroe que es, de hecho, como de roca. Y la película se basa ahí un poco, ¿verdad?, de que él no es bonito, ¿verdad? Ni creo que no puede sentir porque ya no tiene piel, ¿verdad? Y cosas así. Y no lo ven atractivo, ¿verdad? Pero tiene un físico extraordinario, es de roca, es como, bueno, muy poco destructible o indestructible, no estoy segura, ¿verdad? Y pues no se hace como daño, ¿verdad? Entonces, y creo que tiene mucha fuerza también. Y pues así también pueden haber varios superhéroes que su físico sea extraordinario, pero no puramente atractivos, ¿verdad? Vamos con la C. Los superhéroes, sin esperar reconocimiento alguno, ayudan a las demás, ayudan a las personas, pero y sí, ¿verdad? ¿Cuáles superhéroes? Los que habitan entre nosotros. Dice que hacen el bien y ayudan a los demás sin recibir nada a cambio. Por lo tanto, la C y la D dice, las películas presentan a los superhéroes como seres poderosos. Dice que son seres, ¿verdad?, con físicos extraordinarios, pero no me dice que sean seres poderosos. No puedo sacar una deducción de la otra, porque físico extraordinario no me dice puramente que sea concluyente al poder. Entonces, descartamos. Pasamos a la 7. La 7, la opción correcta es la B. Dice, ¿cuál de los siguientes términos expresa mejor lo que se afirma en el texto anterior? Entonces me está pidiendo cómo, no sé, resumir o cuando me dice así como qué es lo que expresa o ver qué es lo que me está diciendo, ¿verdad?, en una palabra. ¿Ok? Vamos a ver, dice, o sabes, eso es un poco complicado. Dice, o sabes que nada sabes o lo ignoras. Vamos a hacer una pausa. Si lo ignoras, no puedes afirmarlo. Si lo sabes, algo sabes. Ok, entonces dice aquí, o sabes que nada sabes o lo ignoras. Ok, si tú sabes que nada sabes, pues estás sabiendo algo, ¿verdad? Porque dice que estaría sabiendo, ¿verdad? Sabe que no sabe. Dice, o lo ignoras, o sea, o definitivamente pues no lo sabes, o sea, estás en la ignorancia. Dice, si lo ignoras, o sea, si no sabes que sabes algo, no puedes afirmarlo, o sea, no puedes afirmarlo porque lo ignoras, no lo sabes, ¿verdad? No podrías llegar a esta de saber algo. Dice, si lo sabes, o sea, si sabe que no sabe nada, pues algo estaría sabiendo, ¿verdad? Entonces, algo sabes. Entonces es como mucho aquí el sabes y el saber y el no saber, ¿verdad? Pero hay que ir por eso como compartes, digamos. Entonces, dice, si sabe que no sabe nada, ¿verdad? Está sabiendo algo, ¿verdad? Otra cosa es que lo ignore, o sea, que no sepa si sabe o no sabe. Si lo ignora, o sea, si no sabe que sabe o no sabe, no puede afirmar que sabe algo o que no sabe algo, ¿verdad? Y si sabe esa cosa, ¿verdad? Si conoce eso, ¿verdad? Pues algo está conociendo, algo está sabiendo. Entonces no podría decir que no sabe nada. Es un poco ahí confuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este texto, verdad? ¿Qué es lo que me expresa? ¿Qué es lo que me quiere decir el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me afirma? ¿Qué es lo que me expresa mejor, verdad? Esto en un término. La ignorancia, no solo eso, ¿verdad? Me habla de ignorancia, pero también me habla del saber. Entonces, digamos que la ignorancia es un 50% de lo que me dice el texto, pero no el 100%, entonces, pues, no, tal vez hay una que sea mejor, ¿verdad?
Reflexión sí. ¿Por qué me está hablando de una reflexión? O sea, yo tengo que reflexionar si realmente sé o no sé, que es el dilema que hay en ese texto. Entonces, por eso sí, memoria, ¿no? Porque no están haciendo nada de memoria, ni exactitud tampoco. Ok, chiquis, pasemos al 8. Vamos a ver, el 8, la respuesta correcta es la B. Esta. Dice, según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes ideas puede ser una causa de que se genere un gasto mayor en la compra de alimentos? Ok, me está preguntando entonces, causa para que haya un gasto mayor a la hora de comprar alimentos. En un momento iba a tomar agua y se me vino el agua encima. Ok, dice entonces, contrario a lo que muchos creen, consumir comidas bajas en calorías y grasas es más barato que alimentarse con productos preparados con mayor cantidad de grasas y carbohidratos. Entonces aquí me está hablando cómo puede ser, ¿verdad?, más barato. Dice, así lo confirman datos suministrados por los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, que a su vez, aquí borren está ahí, que es que está mal escrito, ¿sí?, que a su vez fueron corroborados por diversas cadenas de supermercados. Que entonces me dice que comer prácticamente, con otras palabras, comer sano es más barato que comer insano, ¿verdad? Y que esto pues lo dicen esos ministerios y lo corroboran estas cadenas de supermercados. Dice frutas, verduras, ensaladas y quesos bajos en grasa, por ejemplo, son más baratos que harinas, galletas, enlatados y emparedados. Ahí me da un ejemplo de eso, ¿verdad? Es más barato comprarse unas verduritas, ¿verdad?, que comerse tal vez unas galletas o cosas así, ¿verdad? Es lo que me dice el texto, ¿verdad? Yo no sé si es cierto o no, pero es lo que me dice el texto. Dice, la gente tiene la falsa concepción de que Costa Rica vive la misma situación que Estados Unidos. Allá las frutas y vegetales son más caros porque no se cultivan tanto, que aquí voy a resaltar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cómo es más barato y aquí ya me va a hablar de cómo es más caro, ¿verdad? Dice, porque no se cultivan tanto y tienen que ser importados. ¿Ok? Dice, entonces, en este país se produce casi todas las frutas, o sea, ya volviendo a Costa Rica, las frutas, vegetales, leche y queso. Esto hace que sus precios sean mucho más baratos, ¿ok? Entonces aquí me está hablando igual, más bajos, perdón. Me está hablando igual de cómo puede ser más caro y más barato. Ya sabemos que aquí es más barato, ¿verdad?, consumir esas cosas porque se producen aquí. Mientras que en Estados Unidos no se cultiva tanto, digamos, frutas, vegetales y tienen que importarlos, a traerlos de otros lados. Eso hace que sean más caros. Explicó la ministra de Salud. Para los nutricionistas, las diferencias en precio no solo se notan a la hora de comprar alimentos, sino también en el dinero que se ahorra en cuidados de la salud. O sea, si nosotros comemos sanos, pues nos enfermamos menos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un poquito de lo que me está diciendo el texto. Tal vez un ejemplo de esto puede ser que cocinar en casa es casi siempre más barato que comer afuera, ¿verdad? No sé si les ha tocado, ¿verdad?, por alguna razón, no sé, estudios o así, tener que comprar cosas afuera, ¿verdad? Bueno, tal vez ustedes también son dependientes de la economía de sus papás, pues no notan mucho esto, ¿verdad? Pero cuando les toque, pues trabajar, independizarse, a los que todavía no, ¿verdad? Porque aquí hay algunos que pues ya trabajan, ¿verdad? Pues van ya a tener que, lamentablemente, por decirlo así, notar estas cosas, ¿verdad? Y ver cómo economizar. Ok. Dice entonces, teníamos que cuál podía ser la causa de que se genere un mayor gasto en la compra de alimentos. Ok, ya sabemos aquí, ¿verdad?, que lo que es el mayor gasto, ¿verdad?, son las cosas procesadas, ¿verdad? Que también otra cosa que hace que sea más caro es tener un país como Estados Unidos que no se cultiva, sino que tiene que traerlo de otros lados. Y que otro gasto también que podemos tener es en la salud, ¿verdad? Que si comemos mal, pues tenemos que ir más al doctor, ¿verdad? Y así, pues hay que gastar más también. Entonces la A, el consumo de comidas bajas en calorías y grasas, no, ¿verdad? Eso más bien nos hace que sea más económico. Porque decía que estas las podemos conseguir aquí en Costa Rica y que se cultivaban, ¿verdad? Dice, la importación de productos que se consumen, sí, ¿verdad? Como un país como Estados Unidos tiene que importar, eso hace que sean más costosas sus frutas, sus verduras, dice también que la leche y quesos. Entonces, muy bien, ya se dice los gastos que implican los cuidados de la salud, sí, ¿verdad? Esto hace que sea más costoso, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Si tenemos que gastar en la salud, pero no está relacionado, ¿verdad? O sea, hasta aquí estamos hablando
de una causa que genere un gasto mayor en la compra de alimentos, ¿verdad? No porque yo implique un gasto en la salud, voy a tener que hacer un gasto mayor en la compra de alimentos. Aquí es relacionado a la compra de alimentos. Dice la D, la reducción en el consumo de frutas y verduras, ¿verdad? Eso sí podría ser. Si yo como menos frutas y verduras, podría ser que gaste más dinero en cosas insanas, pero se basa en un podría, ¿verdad? No estoy segura. Lo que me hace esa seguridad, ¿verdad? Es puramente la importación, que es lo que me dice que pasa en Estados Unidos. Okay, chicos, pasemos a la 9. La 9, la opción correcta es la A. Me dice, según el texto anterior, ¿cuál de los siguientes términos caracteriza mejor a las leyendas urbanas? Ok, muy bien, buscamos igualmente un término y me pide que sea una característica, que sea la mejor característica. O sea, puede que hayan dos o así que sean muy parecidas, que puedan funcionar, pero estoy buscando, ¿verdad?, la mejor. Vamos a ver entonces qué me dice el texto sobre las características de las leyendas urbanas. Dice, las leyendas urbanas se distinguen por ser relatos apócrifos. Esa palabra es muy importante. Si la conocemos, pues ya tenemos la respuesta. Y si no, pues tenemos que ir ahí a intuir, ¿verdad? Dice que reflejan la vida moderna. Sus temas son versátiles, ok, aquí tenemos una característica, me parece la vida moderna de las leyendas urbanas se distingue por ser, no, bueno, puede ser que sí refleje la vida moderna, más o menos es una característica. Sus temas son versátiles y nada ni nadie documenta su origen. ¿Okay? Entonces, tenemos que las leyendas son relatos, ¿verdad?, de la vida moderna, que sus temas son versátiles, que versátiles es que son como decir, pueden ser de una cosa, pueden ser de otra, ¿verdad? Pueden ser varias cosas, no solamente como que, no sé, las leyendas urbanas vayan a hablar de vacas, sino que pueden hablar de un montón de cosas. Y dice que nada ni nadie documenta su origen, o sea, nadie sabe de dónde salieron, ¿ok? Muy importante. Entonces, solo con eso, sin yo saber lo de apófitos, puedo decir que una de las mejores características que tienen las leyendas urbanas, ¿verdad?, es ser inciertas, o sea, nada ni nadie documenta su origen. Cambiantes, no me dice mucho que cambie, o sea, pueden ser por versátiles, ¿verdad?, que pueden ser de varios temas, pero más o menos, ¿verdad?, va más a cambiantes, a inciertas, perdón, más que todo por apófitos. Apófitos quiere decir igual que son relatos inciertos, que nadie sabe de dónde vienen o nadie sabe si son reales o no. Extraordinarias, no me dice que sean extraordinarias, y antiguas tampoco. Entonces la mejor opción es inciertas, por eso es que nadie sabe pues su origen, de dónde vienen, si son ciertas, si son inciertas o qué pasa con ellas. Ok, vamos con la 10 y la última. Dice, según el texto anterior, dice, se deduce con certeza, ¿verdad?, que el coy es, acuérdense que yo esté 100% segura sobre este animalito, el coy. La opción correcta de la 10 es la B. Y vamos a ver entonces qué me dice. Dice, el pez favorito de muchos coleccionistas es la carpa japonesa, comúnmente conocida como koi. Dice, lo fascinante del koi es que si se mantiene en una pecera pequeña, solo crece 5 a 6 centímetros de largo. Si se coloca en un recipiente mayor o en un estanque pequeño, crecerá 15 a 25 centímetros. Si vive en un estanque de gran tamaño, puede llegar a crecer hasta 45 centímetros, y cuando está en un gran lago, donde puede desarrollarse por completo, puede llegar a tener hasta los 90 centímetros. Entonces prácticamente me dice que el koi, si vive en un lugar pequeño, él va a ser más pequeño, ¿verdad? Si vive en un lugar medianito, él va a ser pues más mediano. Y si él vive en un lugar donde tiene todo el espacio, ¿verdad?, un gran lago, dice, pues él va a desarrollarse en su plenitud, en su totalidad, o sea, va a ser lo más grande que puede ser, que dice que es hasta 90 centímetros. Entonces, ¿qué me puedo yo sacar? Vamos a ver en las opciones de eso. Dice, un animal de difícil adaptación a su entorno. No, más bien se adapta, ¿verdad?, a los espacios. Entonces, no me parece que sea difícil, ¿verdad? Dice, un ejemplo de la adaptabilidad a las circunstancias. Muy bien, sí, ¿verdad? Él se adapta al espacio que tiene, o sea, a las circunstancias que hay. La C me dice, el pez preferido de muchos coleccionistas japoneses. Ok, sí es el pez preferido de muchos coleccionistas, perdón. Más no dice que esos coleccionistas sean japoneses. Los que son japoneses es el pez, no los coleccionistas. La D me dice, un pez buscado por los coleccionistas debido a su gran tamaño. No dice que sea por eso por lo que lo buscan. Entonces, muy bien. Aquí también un poquito de reflexión es que seamos, y sean ustedes sobre todo, como ese koi, que si les toca vivir en un lugar pequeñito, ¿verdad?, en momentos difíciles, donde ustedes no puedan crecer,
se mantengan ahí vivos, como el koi, ¿verdad? No, él se mantiene ahí, en un espacio pequeño, vivo, resistiendo, ¿verdad? Se adapta a eso, pero que en un momento que ustedes se les abra una puerta, una ventana, lo que sea, ustedes puedan ir creciendo, puedan ir pasando a un estanque pequeño, un estanque más grande, ¿verdad? Hasta llegar al gran lago, donde ustedes puedan desarrollarse por completo y cumplir todas sus metas. Por ejemplo, estar en este curso es una ventana que se les abre para poder hacer ese examen. Si ustedes en este momento no lo logran, que esperemos que sí, ¿verdad? Lo puedan volver a intentar y todo hasta que esa ventana de ese examen se les abra. Si ocupan beca también y pueden optar por ellos, otra ventana que se abre y ustedes puedan así ir creciendo, ¿verdad? En la U, si ustedes en algún momento no entienden un curso o así, hay diferentes herramientas para encontrar tutorías dentro de la U y que a veces no tienen ni que pagar nada, solamente pues pedirlas, ¿verdad? Que la U se encarga de ello para que ustedes puedan salir adelante. Entonces hay muchas ventanas que a veces se cierran, ¿verdad? Y a veces se abren, pero que hay que seguir pues tocando y tocando. Y aunque esté en una ventanita pequeña, ¿verdad? Un espacio pequeño y esa ventana no se me abre, no rendirme, ser como el COI, que si tiene que estar en un lugar y es súper pequeñito, imagínense, solamente crecer, dice la primera, ¿verdad? Estando en una pecera pequeña, 5 o 6 centímetros, cuando lo que él puede llegar más grande son 90. O sea, es mucha la diferencia. Si a mí esa ventana aún no se me abre, yo ahí me quedo, pero sigo luchando y sigo luchando para llegar a algún momento a ser ese máximo potencial, esos 90 centímetros de este koi, ¿verdad? Ese gran lago. Entonces, nunca se rindan, chicos, sean como ese koi, seamos todos como ese koi que se adapta, pero lucha para poder llegar a su máxima, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les quería dejar el ratito. Y chicos, bueno, ya sería aquí esta clase. Nos hablaríamos en la siguiente. Que les vaya súper bien y hasta luego.